Hola cocinillas, ¿cómo estáis? Vamos con otra receta navideña. Esta sí que la hago solo una vez al año. Las otras las podemos hacer cualquier época. Bueno, esto también se puede, pero normalmente tampoco encuentras, porque voy a hacer un foie. Hígado de pato, por lo menos aquí yo no encuentro el resto del año. Y además que es carísimo, yo lo entiendo. Este me ha costado, mirad, aquí lo tengo, que lo tengo a temperatura ambiente un rato. Y este me costó, porque es un hígado partido por la mitad, porque antes lo vendían entero, pero ahora lo venden así, no sé por qué. Me costó unos 11 o 12 cada trozo. O sea que caro es. Pero bueno, hace muchos años, ya varios años que no hago, y este año voy a hacer otra vez. Mirad, esta es la receta de... ¿Sabéis que os he dicho alguna vez que tengo amigos franceses? Pues esta es la receta de ellos, que me dieron ellos manuscrita. Por aquí está la receta sencilla, y por aquí otra que es para hacerla en un tarro, para meterla en un tarro para que esté unos días y que coja todos los sabores, porque esta lleva un montón de ingredientes más. Lleva media botella de vino, 2 vasos de coñac, gelatina, especias variadas. Esta es más elaborada. Vamos a hacer la sencilla, que sale buenísima. Lo único que yo este año la voy a hacer, que no la he hecho nunca, pero voy a ver cómo queda. La voy a hacer con trufa. He comprado una trufica de estas pequeñas, que en otras recetas la he utilizado también. La he puesto pues en los canelones. Me parece que, no sé si era una receta de canelones que hice también ahora navideños, llevan trufa. Bueno, luego lo dejo aquí arriba para si queréis ver las recetas. Y en otra también, en el pollo relleno trufado del año pasado también. Así que voy a probar. La trufa le va muy bien, así que no creo yo que... Y vamos con los ingredientes. Mirad, son muy pocos. Como he dicho antes, el hígado del pato. Y aquí tengo 8 gramos de sal. Así es como me lo pone aquí, 8 gramos de sal. Una cucharada de oporto. En este caso es Pedro Ximénez. No tenía oporto. Cualquier vino así tipo como el Pedro Ximénez, un poco dulzón, os sirve. Una cucharadica y media o así tendré de Armagnac. Lo que ellos le ponen es el Armagnac, que es un tipo de coñac muy francés, pero sirve el brandy, que también es francés, o el coñac nuestro. Este es coñac. La trufa y pimienta, y nada más. Ahora lo primero que vamos a hacer va a ser quitarle las venas a los hígados. A ver, que se me escurre. Como os he dicho, lo he tenido a temperatura ambiente ya un buen rato. Todavía está durico, pero vamos a probar, porque esto es manteca pura. Entonces, mirad, da igual que se rompa, porque luego al hacerlo, al cocerlo, se compacta, porque no deja de ser pues una grasa. Se deshace y se vuelve otra vez a formar con la forma del tarro que le pongamos. Mirad, se ve perfectamente aquí donde está el nervio o vena, o es una vena. Lo que pasa es que como estos están congelados, los venden congelados, pues está blanca. Están justo en el centro. Que voy a quitar todo lo que tenga así que sirva. Vamos, que es caro, no lo vamos a dejar todo esto con la avena. Hay algunos que tienen, es más fina, y en otros revisamos. Aquí hay otra así un poco más, miradlo, ¿lo veis? Todo esto se quita. De peso tengo unos 600 gramos. Es más o menos lo que pesa cada hígado. El hígado entero, unos 500-600 gramos, los 2 trozos. La tarrina que tengo ahí preparada es como para 1 kilo, me va a quedar un poco bajica, pero no tengo una bandeja más pequeña para cocerlo.
Ahora lo vamos a hacer al baño María. Yo no sé si os lo he dicho, si lo he dicho ya o no. Yo todos los años lo he hecho en la Thermomix. Pero este año he querido hacerlo al método tradicional francés. Como era el mismo hígado, 2 trozos del mismo hígado, este trozo tiene ya menos. Como tenía en el otro, al cortarlo, pues en un lado queda más lóbulo que en el otro. Pues yo creo que ya, esto ya está limpio. Sí, voy a lavarme las manos. Bueno, pues ahora mirad, lo primero vamos a ponerle la sal. Parece que lleva mucha, pero el foie es muy sósico. El Oporto, o como en este caso, el Pedro Jiménez, y el brandy, o coñac. Le vamos a poner un espolvoreo de pimienta. Pimienta dice 2 gramos. Pues no sé, como no lo estoy pesando, pues unas vueltas. Y ahora le voy a poner la trufa con su caldo. Las voy a hacer laminicas, las más pequeñas. Bueno, no, la trufa se la voy a poner ahora después. Voy a dejarlo esto así. Se la voy a poner cuando la metamos en la tarrina. Esto lo voy a dejar así, que vaya cogiendo todos los sabores, y lo voy a dejar aquí como media hora o un poco más. Ahí, ahora volvemos. Seguimos. Mientras el horno se está precalentando, lo he puesto a 160, 170, y cuando ha llegado a la temperatura esa lo he bajado a 120 y le vamos a poner media hora. Media hora 120. Esto, como era muy grande, lo he reducido un poco, porque era de litro y va a quedar un poco grande como era, así que ahora vamos a procurar que la parte que tiene la piel, como una piel, se nos quede para abajo, y vamos haciendo capas, vamos poniendo, ya digo que da igual, ¿lo veis? Este lado que tiene como más brillo, porque tiene como una piel, la ponemos hacia abajo. Da igual como sean los trozos, porque una vez que se hayan cocido se va a igualar. Ahora sí que ya se ha quedado más blandito. Como lleva aquí media hora o más, voy a poner la trufa. Mirad, la he rallado, no, la he cortado así a láminas finicas, y se la vamos a poner así. Vale, ahora le pongo el resto cuando hagamos otra capa. Lo vamos presionando. No sé si os he dicho que es al baño María. He puesto ahora en la última capa, si hay algún trozo que con el brillo este que os he dicho, lo ponemos hacia arriba. Voy a ponerle ya lo que me ha quedado aquí. Aquí hay que aprovecharlo todo. Lo vamos acomodando. Y ahora, mirad, como os he dicho, al baño María, unos 20 minutos. No, 30 minutos, a 120, 30 minutos. Lo tengo ya puesto y ahora volvemos. Recién sacado del horno. Ahora está toda la grasa. La grasa se queda luego alrededor del foie. Si no molesta mucho, que no es mucha, pues yo no suelo quitársela. Pero bueno, se le puede quitar una vez que esté frío. Ahora lo voy a dejar, porque está completamente, vamos, completamente líquido. Lo dejaré aquí fuera que se atempere un poco, y luego lo tapo con papel film o con aluminio, y al frigorífico. Mañana, cuando esté frío, cortaremos una lonchica para ver cómo ha quedado. Después de tenerlo toda la noche en el frigorífico, ya visteis que del horno sale completamente líquido. Pues mirad, ahora está hecho un bloque. Lo he dejado un rato aquí fuera y todavía está súper duro. La grasa, ¿lo veis? Se queda a todo alrededor. Y ahora
Vamos a cortar una loncha para ver cómo sale. Lo mejor para cortarlo es tener un cuchillo en agua caliente y así no se nos pegará. Vamos a ver. Tiene una capa gordísima de grasa. No sé por qué me ha salido tan graso este año. Se ve que depende del hígado, porque siempre me sale... Para que lo remoje otra vez. Siempre me sale con menos grasa, no sé. Pero mirad por dentro cómo queda. Con el... A ver si lo digo. Con la trufa. ¿Veis? Se le ven ahí las laminicas de trufa que le pusimos. Pues nada, esto o lo limpiáis primero y le quitáis algo de grasa, porque ya digo que lleva mucha, este año lleva mucha grasa. De todas formas, el que no vayáis a comer en el momento no se la quitéis, porque eso le hace que esté más protegido y no se seque. O lo cortáis así, o lo cortáis para llevarlo a la mesa y le quitáis la grasa, como queráis, antes de llevarlo a la mesa. Pero ya digo, el que os vayáis a comer. Y ahora no voy a cortar más, y lo que vamos a hacer es adornarlo con un poco de cebolla caramelizada. Le podéis poner una mermelada, pasas, unos granos de uva, lo que queráis, pero siempre que tienda a algo dulzón. Le va muy bien las mermeladas y todo lo dulce. Le voy a poner también unas pasas. Bueno, pues nada, aquí está el foie. El foie trufado. Ya me diréis, si lo hacéis, qué tal os ha quedado. Y nada, que paséis felices fiestas. Bueno, la mañana, que esto lo estoy grabando, no sé cuándo saldrá esto, pero bueno, da igual, que paséis felices fiestas. Mañana Nochebuena, esto quizá que salga para la semana que viene, pero lo hacéis para Nochevieja, así que feliz entrada de año. Un beso a todos.